Bien, vamos a empezar a resolver esta segunda situación de deformación axial. Eh, ¿Se escucha bien ahí? Bien, tenemos una situación en la que hay tres barras, la barra DC, la barra BA y la barra EF, conectadas a través de una placa rígida. Todas las tres barras son del mismo material, una aleación de aluminio T6Al4 vanadio, con un módulo de elasticidad de 120 gigapascales. Se nos pregunta cuál es el desplazamiento horizontal del punto F. Fíjense que el punto F es este punto que está aquí, cuando aplicamos una carga de 6.000 libras. 6 KIP significa 6.000 libras. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es cómo está relacionado el desplazamiento de F con las deformaciones que haya en cada una de estas barras. Entonces, vamos a analizar, bueno, ¿qué produce la carga de 6.000 libras? Bueno, como es de esperarse, la carga está aplicada hacia la derecha, está estirando a esta barra. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que la barra EF va a producirse un cierto estiramiento. Ese estiramiento va a hacer que el punto F se mueva un poco hacia la derecha. Inicialmente pensaríamos que el punto E está fijo, de manera que el desplazamiento de F básicamente sería el alargamiento de la barra EF. Sin embargo, el punto E realmente no se queda fijo. Si bien él pertenece a esta placa, pues los extremos de esa placa se van a desplazar. ¿Por qué se van a desplazar? Porque estas barras van a recibir carga y se van a estirar. Entonces, yo necesitaría conocer también cuál es el estiramiento de estas barras. Cuando yo conozca el estiramiento de esas barras, entonces voy a representar ese estiramiento aquí, un poco exagerado. Voy a exagerar, supongamos que el estiramiento C' llegó aquí, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Y supongamos que A' llegó aquí, ¿verdad? Si ese fuese el estiramiento, entonces fíjense que la placa ahora quedaría inclinada, ¿verdad? Y a partir de este punto, me regreso, a partir de este punto que voy a señalar, este sería mi nuevo punto E. Y a partir de ese punto, entonces encontraría el alargamiento de la barra EF. Entonces, lo que quiero mostrar con eso es que tanto los alargamientos de las dos barras iniciales más el alargamiento de la barra final terminan incidiendo sobre el desplazamiento de F. ¿Hay preguntas? Es decir, ¿entendieron a qué se debe el desplazamiento de F? Profe, ¿puede repetir otra vez, por favor? Ok, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño dibujito aquí. Vamos a dibujar el mismo modelo que tenemos allá, un poquito más pequeño. Aquí tenemos las dos barras, ¿verdad? Esto sería C, esto es D, esto es B y esto es A. Las tenemos conectadas por una placa y aquí hay una tercera barra que llamamos EF, ¿verdad? Listo. Entonces, cuando yo aplico una carga de tensión, voy a dibujar la carga de tensión, una carga de tensión P, ocurre de alargamiento en las tres barras, ¿verdad? Eso está claro, que hay alargamiento en las tres barras. Siempre que haya varios alargamientos, es mejor que los pensemos uno por uno y no los tres a la vez, o los dos a la vez, o los cuatro a la vez, etcétera, sino que vayamos paso a paso. Entonces, yo lo primero que voy a analizar es qué pasa con las primeras dos barras que están aquí. Ese P que está ahí se va a distribuir en las dos barras. ¿Cuánta carga creen que le toque a cada una de las dos barras? ¿Le tocaría la mitad o diferente? Bueno, no sé exactamente, ahorita lo vamos a determinar, pero yo sé que aquí va a haber una carga en cada una de las barras, una carga P1 y una carga P2 que están estirando. Y así como lo dicen aquí en el chat, van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque fíjense que la carga no está aplicada en el centro del sistema, sino que está más hacia
esta carga está más cercana hacia la barra AB. Por lo tanto, la carga aquí va a ser mayor que la carga acá. O sea, P1 va a ser mayor. Pero es importante entonces que sepamos que estas dos cargas, que van a ser cargas de tensión, van a estirar las barras, ¿verdad? No sé exactamente cuánto se va a estirar, pero asumo que esta carga o esta barra AB se va a estirar un poquito más. Bueno, entonces, inicialmente lo que voy a hacer es a suponer que esta carga, este punto A, se desplaza hasta, por ejemplo, aquí. Este sería el punto A'. Quiere decir que esta distancia que he dibujado sería el alargamiento de la barra AB. Hasta ahí estamos claros. Observen que el extremo B está empotrado, o sea, ese extremo no va a moverse. Lo mismo pasaría con el extremo D. Bien, hasta ahí todo claro. O sea, la barra AB se va a estirar una cierta cantidad y va a llegar el punto A hasta donde yo lo marqué como A'. Ahora voy a dibujar lo que creo yo que se estiraría la carga, la barra DC. Entonces, el punto C, voy a asumir que se mueve una cierta cantidad donde al que llega aquí hasta donde dice C'. Quiere decir que esta distancia que estoy dibujando acá en verde sería el alargamiento de la barra DC. ¿Hasta ahí está claro o hay, por favor, preguntas? Entonces, observen que solamente he concebido el alargamiento de las dos primeras barras, la barra AB, la barra DC. Bien, si esos dos puntos se movieron como yo los dibujé, entonces la placa AC que antes estaba vertical, ahora va a quedar un poco inclinada, ¿verdad? Aquí me disculpan que no me quede exactamente como una línea, pero va a quedar inclinado. Quiere decir que este punto que voy a señalar es el nuevo punto E. Voy a ponerlo como E'. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces quiere decir que la barra EF ahora arranca en ese punto que estoy señalando. Listo. Ahora voy a considerar entonces, este es el punto E', y a partir de ese punto voy a considerar cómo se deforma la barra EF. Entonces, debido a la deformación que hubo en estas dos barras, ya la barra EF se desplazó. Entonces voy a dibujar con otro color donde quedaría la barra EF sin deformarse, solamente por haberse movido. Entonces voy a dibujar como si este fuese F', ¿verdad? Esta sería, esta distancia que estoy dibujando aquí sigue siendo la misma distancia original que estaba aquí, la misma longitud. Pero como yo le aplico una carga P, entonces esa barra también se va a deformar. Entonces ahora voy a pintar cuál sería la deformación de esa barra. Entonces yo voy a pintar que la deformación llegaría aquí. Y esta sería la deformación de la barra EF, ¿verdad? O sea, este sería el punto F2'. ¿Entendieron? Entonces, finalmente, aquí tenemos al punto F y yo lo que quiero calcular es el desplazamiento total que tuvo el punto F. Entonces, desplazamiento de F va a ser igual. ¿Cómo determino el desplazamiento total? Entonces observen que el desplazamiento total se debe a dos fenómenos. El primero sería el alargamiento que hubo en esta barra. Este alargamiento EF hace que el punto F, por supuesto, se mueva. Pero además, este punto F se mueve porque el punto E se desplazó. ¿Y por qué el punto E se desplazó? Porque las dos barras se deformaron. Entonces, ¿cuál fue el desplazamiento? Ojo, ¿cuál fue el desplazamiento del punto E? Esta cantidad que estoy señalando. Entonces, a la deformación de EF, debo sumarle el desplazamiento de E. De manera que el desplazamiento de F va a ser igual al desplazamiento de E
más la deformación de la barra EF. Y eso es lo que voy a anotar acá abajo. Por favor, analícenlo y me dicen si tienen dudas. El desplazamiento de F, a ver, será igual al desplazamiento de E más la deformación de la barra EF. ¿Hay dudas o se entendió? El que tenga dudas, por favor, comente. No recibo comentarios. La longitud de la barra EF no es necesaria. Sí, sí va a ser necesaria. Aquí está indicada. Ahorita la vamos a utilizar. Es un pie que está aquí, ¿verdad? Sí lo ven aquí. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Permítame borrar aquí. Y bueno, vamos a hacer los cálculos necesarios. Lo primero que voy a hacer, ya tengo planteado el problema. Y ahora entonces lo que voy a hacer es a determinar de esta carga P, cuánto se distribuye en A, B y cuánto se distribuye en C, D. Entonces, para eso voy a plantear un pequeño diagrama de cuerpo libre de la barra y de la placa, perdón. Voy a hacer un pequeño dibujo aquí de la placa. La placa estaría aquí vertical. Aquí tenemos una carga de 6000 y aquí yo tendría la reacción que hay FAB y aquí tendría FCD. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Tendríamos que hacer una segunda ecuación que sería una sumatoria de momentos. Si hacemos esa sumatoria de momentos, eso le tiene que dar. Recuerden que la carga de 6 está más cercana al tramo AB, ¿verdad? Por lo tanto, es proporcional. Esta distancia es de 1 y esta distancia es de 2. Entonces, como esta distancia es menor, la carga va a ser mayor, la carga de AB, ¿verdad? Y va a ser proporcional a la distancia. Entonces, si hacen las ecuaciones de equilibrio, van a obtener que FAB va a ser igual a 2/3 de la carga de 6, mientras que la FCD va a ser 1/3 de la carga de 6, ¿verdad? Hagan ustedes la sumatoria de momento, de fuerza y verán que llegan a ese resultado. ¿De dónde saqué el 2/3? De que el tramo, voy a señalar aquí para que lo vean bien, como este tramo, esta componente FAB la calculo con la distancia que hay en el otro tramo, que es 2, dividido entre la longitud total, que es 3, ¿verdad? Esta la hago con esta distancia y FCD la hago con esta distancia. Sin embargo, ustedes apliquen las ecuaciones normales y deberían llegar al mismo valor. Entonces, en resumidas cuentas, 2/3 de 6, ¿cuánto es? 4. Y aquí sería 2. O sea que por aquí abajo están transitando 4 KIP, por arriba 2. Y esas serían las cargas que vamos a utilizar para calcular las deformaciones. ¿Hay dudas, inquietudes hasta ahí? Lo único que hicimos fue saber cuánta carga atraviesa cada una de las barras. Por supuesto, la barra EF va a recibir los 6 que estamos aplicando en su extremo, ¿verdad? Es decir, esos 6, hay una parte que coge para arriba y una parte que coge para abajo. Entonces, esas serían las cargas que vamos a utilizar para encontrar las deformaciones. Entonces, de los dos términos que debemos calcular, estos términos, desplazamiento de E y deformación del tramo EF, vamos a empezar con la deformación del tramo EF, ¿verdad? Deformación del tramo EF. Voy a borrar estas fuerzas que las tengo anotadas arriba y vamos entonces a trabajar con el voy a señalar este componente, vamos a calcularlo aquí. ¿Cuál es la deformación de la barra EF? Para la barra EF vamos a aplicar la fórmula de la pelea, donde
la carga, ¿cuánto es? 6.000, o sea, pongo 6 por 10 a la 3 libras, ¿verdad? La longitud, fíjense aquí que está dada en un pie. Normalmente las deformaciones y los esfuerzos se trabajan en pulgadas. Entonces, ese pie lo voy a pasar a pulgadas y voy a multiplicar 1 por 12. Y ya tengo la longitud en pulgadas, ¿verdad? Un pie son 12 pulgadas. ¿Ahí me escuchan bien? Para asegurarme que... Ok, bien. ¿Sobre qué dividimos? El área transversal. El área transversal está dada. Aquí la tenemos, ¿verdad? Mírenla aquí abajo. 2 pulgadas cuadradas. Entonces yo conozco aquí 2 pulgadas cuadradas. Ya la tenemos calculada. Y divido sobre el módulo de elasticidad que nos lo dieron en el enunciado, eran 120 gigapascales. Ojo con esto. 120 gigapascales está en unidades métricas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos trabajando en el sistema británico. Entonces, ese 120 gigapascales lo deberíamos llevar a unidades de sistema británico o inglés. Entonces, yo voy a buscar, permítame un momentico, que voy a buscar ese valor en el otro sistema para que no tengamos que hacer la conversión. Un segundo, mientras yo abro un archivo para encontrar ese valor. Sí es cierto que el módulo de elasticidad es de 120 gigapascales, pero recuerden que tenemos que trabajar en el otro sistema. Bueno, listo. Ya encontré por aquí el valor. Voy a proyectárselos aquí. Si lo están viendo por allí, vamos a ver, lo agrandamos un poquito más. Aquí lo tenemos. Perdón, me voy a la otra tabla aquí. Listo. No sé si ahí ustedes mismos lo alcanzan a leer. Estábamos trabajando con qué material, ¿alguien se recuerda? Titanio. Entonces observen que aquí está el titanio y miren el módulo de elasticidad donde está, ¿verdad? Y miren en qué unidades está dado, ¿verdad? Entonces ustedes mismos anoten el valor ahí. Ahí tenemos 17.4, pero por 10 a la 3 KSI. Observan eso, ¿verdad? Mientras que el valor que yo les estaba dando en el enunciado, voy a pasar a la siguiente tabla, era este, 120, pero en gigapascales. Entonces queda claro que el valor que vamos a trabajar es el de 17, anotaron allí, 17,4. Entonces vamos a anotarlo para que lo tengamos a la mano, el módulo de elasticidad, 17,4 por 10 a la 3, ojo, KSI, que son miles de libras por pulgada cuadrada. Entonces, observen ustedes que cuando yo introduje el valor de la carga, no lo introduje en KIP, sino en libras. Entonces multipliqué el 6 por 10 a la 3. De manera que cuando yo vaya a reemplazar aquí el módulo de elasticidad, tampoco lo debo expresar en K, es decir, en miles, sino debo expresarlo en PSI, o sea, en libras por pulgada cuadrada. Entonces eso quiere decir que el 17,4 no lo debo poner por 10 a la 3, sino por ¿cuánto? O sea, el K son 10 a la 3, entonces me quedaría en 10 a la 6. Listo. Para que todo quede en libras y pulgadas cuadradas y finalmente el resultado va a salir en pulgadas, porque estamos calculando una deformación. Listo. Entonces, por favor, ustedes allí hagan este cálculo y me indican cuánto es el resultado. El resultado va a salir en pulgadas.
Bueno, muy bien, vamos a anotar ese valor por aquí. Bueno, voy a anotarlo aquí abajo, 0,00206. Obviamente está en pulgada, listo. Ok, bueno, seguimos. Voy a borrar aquí este cálculo que habíamos hecho para tener más espacio de trabajo. Ya sabemos de dónde salió la deformación de la barra EF. Bueno, entonces estoy borrando lo que ahora mismo no me interesa tener y vamos a continuar. Bien, entonces ya tenemos la deformación de la barra EF, pero además ya sabemos que el punto E también se desplaza. Entonces ese es el desplazamiento que me interesa calcular aquí. Observen que ese desplazamiento del punto E tiene que ver con el desplazamiento de C y con el desplazamiento de A. Entonces esta deformación o estos desplazamientos que están aquí los voy a volver a dibujar aquí abajo para tener mayor claridad de lo que vamos a hacer. Este es el punto C inicialmente. Voy a dibujar el desplazamiento de C, que sería este, C' y aquí sería C. Por acá abajo voy a dibujar el desplazamiento de A. Voy a dibujarlo con color rojo. Vamos a hacerlo un poquito agrandado. Esta sería A' y esto sería A. Entonces, voy a trazar una línea aquí negra. Permítanme. Esta sería la posición original de la placa y aquí está el punto E original, ¿verdad? Por aquí. Bien. Entonces, ¿dónde quedó la placa? La placa quedó inclinada. Perdón, voy a hacer, me regreso porque esto que acabo de dibujar aquí no es la posición original de la placa. Corrijo, la posición original de la placa está uniendo el punto C con el punto A. Quiere decir que la posición original de la placa está aquí. ¿Lo ven? Y por aquí está el punto E original. ¿Verdad? Bien, de manera, si la nueva placa, la placa quedó inclinada, todo esto que estoy dibujando aquí viene siendo el desplazamiento, todo esto es el desplazamiento de E. Bien, ese desplazamiento de E lo puedo dividir en dos. Voy a poner, digamos, tramo 1 y tramo 2. El desplazamiento de E voy a hacer que sea la suma de este primer trayecto más este segundo. Este primer trayecto que está aquí, ¿qué viene siendo? La misma alargamiento de la barra de arriba, ¿verdad? El desplazamiento de C. Entonces, el primer tramo viene siendo el alargamiento de la barra CD. Esto que tenemos aquí arriba, el alargamiento de la barra CD. Todo esto que tenemos abajo, la línea roja, sería el alargamiento de la barra A. ¿Verdad? Bueno, entonces, ya tenemos el primer tramo, que sería este. Ahora le voy a sumar este segundo tramo. ¿Cómo calculamos ese segundo tramo? Profe, la resta del desplazamiento AB menos el desplazamiento CD. No, señor. Podría ser, pero no es exactamente, porque fíjate, si a todo este desplazamiento yo le resto este, lo que me queda es esta longitud de aquí. ¿Sí lo ves? Sin embargo, lo que yo estoy buscando es esta de aquí. Entonces, por relación de triángulo, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Entonces, es una proporción de esta que me quedó aquí. Y entonces, así como lo indica Carlos, por relación de triángulo se llegaría a que este desplazamiento es 2/3. ¿Por qué? Porque esto sería 2, mientras que toda la longitud es 3. 2/3 de la diferencia entre ellos. Entonces, ahora sí voy a anotar que el tramo 2 sería 2/3 de la diferencia de la deformación de AB menos la deformación de CD. Listo.
Y esa sería la expresión para calcular todo el desplazamiento que tuvo E. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de hacer los cálculos, ¿preguntas? ¿O todo claro? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Sino que yo estaba viendo y nosotros consideramos que la barra de 3 pulgadas AC queda inclinada un poco ya. Entonces, si eso se inclina, es decir, que varía su altura, ya no sería 3. Y milimétricamente, de igual forma, la barra DC y la barra BA también quedarían un poco inclinadas. Entonces, mi pregunta es, ¿eso se tiene en cuenta o solo dejamos o lo hacemos tal cual lo usted está haciendo allá? Bueno, muy bien ese análisis, muy bien, porque es cierto que esta barra, como queda inclinada, entonces es probable que también las otras barras se inclinen un poco. Y eso sería cierto en la vida práctica. Aquí, estas deformaciones que yo estoy dibujando aquí realmente están exageradas, ¿verdad? Yo lo estoy exagerando para que ustedes puedan visualizarlo, pero observa, por ejemplo, cuánto se alargó la barra EF. Mira eso. Básicamente son 2 milésimas de pulgada, ¿verdad? Entonces, para nosotros no complicarnos la vida de ingeniería, siempre estamos haciendo aproximaciones. Entonces, lo que uno hace es despreciar ese efecto y considerar que aunque la placa se está inclinando, entonces todos los desplazamientos se mantienen horizontales, ¿verdad? Y eso es una aproximación, pero eso se puede hacer porque en realidad los desplazamientos son muy pequeños. Entonces el error que cometemos realmente es despreciable, ¿verdad? Bien, Jairo preguntaba de dónde salió el 2/3. Entonces realmente lo que queremos es hacer una relación de triángulo para obtener esta distancia que aquí llamé yo 2. Aquí están viendo la figura. Entonces podemos plantear una relación de triángulo entre estos triángulos que estoy mostrando aquí, este y este de acá. Entonces, voy a hacer lo que saldría de la relación de triángulo, lo voy a anotar aquí. Entonces yo diría que la deformación de 2 es la que estoy buscando. Es decir, la deformación de 2 es la que estoy señalando ahora aquí. Esta es la deformación de 2. La deformación de 2 va a ser igual, perdón, va a ser a esta deformación roja. Esta deformación roja es la resta de la deformación AB menos la deformación CD, como, entonces ahora sí voy a señalar cómo esta distancia es a toda la distancia vertical. Entonces, esta primera distancia que está aquí viene siendo esta longitud, que es de 2 pies. Mientras que toda la distancia sería 2 más 1, 3. Entonces ahora reemplazo 2 es a 3. Y entonces este señor que está aquí lo paso a multiplicar acá y termina dándome lo que teníamos arriba. Listo. Muy bien. Bueno, entonces voy a borrar para despejar lo que dibujé aquí. Y entonces vamos a proceder con los cálculos. Ya voy a borrar esta figura. Entiendo que ya identificaron de dónde sacamos la ecuación. Igual les queda grabado a ustedes la explicación. Vamos a borrar por aquí. Y ahora sí, entonces ustedes vayan haciendo los cálculos de las deformaciones. Vamos a arrancar entonces con la deformación de CD. ¿Cómo calculamos la deformación de CD? Vamos a hacer las deformaciones de las dos barras. Entonces, voy a anotar aquí. La deformación de CD va a ser la carga que hay aplicada, 2000, o sea, 2 por 10 a la 3, lo multiplico por la longitud, que es de 4 pies. Ojo, los 4 pies los debo multiplicar por 12 para pasarlo a pulgadas. Y lo voy a dividir entre el área, que es 1 pulgada cuadrada, observenla acá arriba, y el módulo de elasticidad, que ya sabemos que es 17,4 por 10 a la 6. ¿Verdad? Bien, ustedes van haciendo el cálculo ahí y yo aquí anoto cuál sería la deformación de la barra AB. Entonces sería 4 por 10 a la 3, la longitud, que en este caso son 6 pies, lo multiplico por 12 para llevarlo a pulgadas. Y el área es 1,5 y el módulo de elasticidad el mismo, 17,4 por 10 a la 6.
Bueno, entonces cuando ustedes tengan esos dos valores, por favor me los indiquen. Ambos valores van a dar en pulgadas, por supuesto. Ya Mateo hizo el trabajo, muy bien. 0.0055 y el otro 0.011. De todas maneras, alguien que confirme. Entonces, efectivamente, si esos son los valores, fíjense que AB dio un valor mayor que CD. O sea que el dibujo yo lo realicé bien. Es decir, aquí abajo se está deformando más que aquí arriba. ¿Por qué yo intuí que se iba a presentar eso? Por dos razones fundamentales. Primero, porque aquí hay más longitud que acá. Y segundo, porque aquí hay más carga que acá. Entonces, si yo tengo más longitud y más carga, recuerden que la deformación es PL sobre AE. Quien tenga más PL seguramente va a tener más deformación. Bueno, ya tenemos estos dos valores de deformación. Entonces, por favor, ustedes reemplacen en esta ecuación y me dicen cuánto da el desplazamiento de E. Y lo voy a anotar aquí abajo en la ecuación. Por favor, me dicen cuánto da el desplazamiento de E, que sería lo que voy a anotar, perdón, lo que voy a anotar aquí abajo. ¿Cuánto les dio, por favor? 0,0092. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí sumen los dos valores y me dicen realmente cuánto es el desplazamiento de F en pulgadas. Sería algo así como 0,011. Oh, muy bien. Bueno, listo. Entonces, hemos obtenido lo que estábamos buscando. El desplazamiento del punto F debido a la aplicación de las 6.000 libras. Observen que por mera casualidad, este desplazamiento, fíjense que dio igual a la deformación de AB, ¿verdad? Pero eso es una casualidad, no tiene por qué ser así, ¿verdad? Stephanie me dio otro valor. ¿Por qué le da a Stephanie otro valor? Ah, no, correcto, no. Stephanie lo que me estaba dando era la deformación en E. Ok. Entonces la suma de estos dio la deformación en F o el desplazamiento, perdón, del punto F, y de esa manera pues hemos resuelto el problema que nos habíamos planteado.